No hay a quien poner ahí. ¿Por qué? Porque ya los que están ahora no son perfectos. Ahora no había ni uno perfecto, porque pudiera estar para poner escrito en ese libro. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y muere sin haber pecado, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado, y muere en perfección, entonces Él se puede presentar ante el Padre como el Cordero inmolado, y entonces ahora ya hay un nombre que se puede escribir en el libro otra vez, que es el último Adán, que es Jesucristo. Y después de Jesucristo, de ahí en adelante el libro quedó abierto, y los perfectos en Cristo, nuestros nombres están inscritos en ese libro. Ahí está mi nombre, ahí está su nombre. Está Adán, el primero, luego Jesús, y luego todos aquellos que a través de la justificación en Cristo tenemos paz para con Dios. Ahora en el libro estamos escritos todos, pero ese libro estuvo cerrado. Nadie podía escribir ahí. Dice que Juan, cuando vio eso, fíjate, Juan, cuando lo llevaron, lo transportaron allá, comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque sabía que en ese libro no podía estar su nombre. Pero entonces le dijeron: no llores, porque ahí la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido, y Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ahora Jesús agarró el libro y lo abrió. Por fe entendemos eso. Eso lo entendemos por fe. ¿Qué más entendemos? Entendemos que cuando Él abrió el libro y desatar su sello, y desató su sello, en ese momento arrancó una alabanza, un canto. Y el canto era este: el Cordero que fue inmolado, aquel que había muerto por los pecados de la humanidad, dijo: Él es digno, Él merece. Ahora Él merece. Nadie más que Él lo merece. De tomar las riquezas, diga, las riquezas. Entonces las riquezas hoy son ¿de quién? De Jesús, de Cristo. La gloria, la honra, el poder, la alabanza, la sabiduría. Él es digno. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Dice que Él tomó todo eso, y lo puso debajo de los pies de la iglesia, que es su cuerpo. Como Él es digno de tomar el libro, lo tomó todo, y la iglesia, que es su cuerpo, hoy es digna de tomar las riquezas de la tierra, la gloria, el poder, la sabiduría. Hoy es la iglesia la que tiene la dignidad de tener las riquezas de la tierra. Así que la iglesia no es una iglesia, no es una cantidad de gente pobre. No, son los dueños de las riquezas de la tierra. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, pero eso es ya, sobre la tierra. Cuando Él dijo reinaremos en tiempo futuro, porque lo estaba diciendo en el reino de Dios. Pero aquí en la tierra ya eso hoy es efectivo. Hoy nosotros somos los reyes y podemos disponer de las riquezas, la sabiduría, la gloria y la honra. Dice la Escritura: está sentado en los lugares celestiales. Eso fue planificado desde la eternidad. Pero para llegar a ese punto
Él tuvo que pasar por la cruz y morir. Y su muerte nos exaltó a nosotros. Ahora, ¿por qué tenía que morir? Porque Él lo dijo en el capítulo 12, vamos a leer ahí otra vez, 12 de Juan, capítulo 12 de Juan, ¿ya lo tienen? Muchos dicen, bueno, pues ¿y por qué la iglesia es la que tiene que la riqueza, es la que debe tener la riqueza? ¿Por qué las tienen la gente que no pertenecen al cuerpo de Cristo? Por las tradiciones del pasado, por la religión del pasado. Pero la iglesia está llegando a la enseñanza. Antes se creía que tener riqueza era pecado. Hoy estamos entendiendo que somos los dueños de las riquezas de la tierra, que somos los administradores de las riquezas de la tierra. Y va llegando un tiempo, va a llegar un tiempo en que la iglesia se va a levantar tan fuerte que va a ponerse en la posición donde realmente Dios la ha puesto, y vamos a hacer conciencia de quiénes somos y vamos a actuar como lo que somos, y nos vamos a apropiar de la riqueza de la tierra para usarla para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Desde la eternidad Él quiso tener, ¿cómo? Hijos. Las riquezas de la tierra son para usarlas para el propósito de Dios. El poder de la tierra es para usarlo para el propósito de Dios. La gloria y la honra y la sabiduría de la tierra es para usarlo para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Tener hijos. ¿Sí? Esa millonada de dólares que está en los bancos tiene que salir de allí. Tiene que salirse de allí y meterse al propósito de Dios. Como no está en el propósito de Dios, se devalúa y se devalúa y se devalúa. ¿Por qué? Porque no está en el propósito de Dios. Porque todo perece, pero el propósito de Dios es lo que realmente permanece. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Y al que no está en el propósito de Dios, también pasa. Pero el que está en el propósito, en la voluntad de Dios, el que está trabajando, el que está haciendo lo que Dios quiere, el que está trabajando con Dios para que se realice el propósito, ese permanece para siempre. Ahora, leamos Juan capítulo 12, versículo 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, que quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo cae en tierra, el grano del trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mire para acá. Decíamos esta mañana que Jesús estaba preparando a los discípulos para su muerte. Lo estuvo preparando. Ya el comentario antes de la Pascua, en la cual Él sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo, ya los sacerdotes habían decidido que Él debía de morir, y hasta habían dicho que iban a matar a Lázaro, porque por causa de Lázaro muchos creían en Él. Entonces dice la Escritura, con el permiso, que el comentario era que lo iban a matar. Ciertos griegos llegan y le preguntan a Felipe, que quieren ver a Jesús, le dicen: ¿quieren ver a Jesús? Felipe se lo dice a Andrés, y cuando los dos hablan con el Señor, la respuesta del Señor es: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En otras palabras,
tenía que morir porque